Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Gestión de Inventario, Bajas y Disposición Final de Existencias en Almacenes del Estado. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos también que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Carlos Enrique Rodríguez Marreros, analista de gestión de almacén y distribución de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y va a desarrollar el tema Gestión de Inventarios, Bajas y Disposición Final de Existencias en Almacenes del Estado. Adelante, Carlos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Enrique Rodríguez Marreros, como ya lo dijo Cecilia, analista de gestión de almacén y distribución de la Dirección de Bienes Muebles, que pertenece a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy una muy cordial bienvenida a este webinar que tiene como título Gestión de Inventarios, Bajas y Disposición Final de Existencias en Almacenes del Estado. Les agradezco de antemano su gentil asistencia e interés a este tema, donde podremos aclarar sus dudas en el marco de la Directiva número 004-2021, Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el objetivo de este webinar es brindar las orientaciones a fin de implementar las disposiciones brindadas por la Directiva 004-2021 EF, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, que les permita controlar las existencias e identificar las diferencias que pueden existir y proceder con el saneamiento administrativo que corresponda. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a hablar en primer lugar acerca del marco administrativo de la Administración Financiera del Sector Público, que inicia con el Decreto Legislativo 1436, en donde el artículo 1 establece el objetivo de este decreto, el 1436, que es establecer las normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su gestión integrada y eficiente de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. En el artículo 6 del dicho decreto legislativo 1436 nos habla de la gobernanza de la administración financiera del sector público, y que está compuesta o está conformada por los siguientes sistemas: el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el área donde pertenecemos. Además tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la gestión fiscal de los recursos humanos. Cabe indicar que el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene como órgano rector a la Dirección General de Abastecimiento, más conocido como la DGA. También el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene por finalidad emplear los recursos públicos en las entidades del sector público de manera eficiente y eficaz. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el artículo 1 nos dice que tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada bajo el enfoque de la gestión por resultados. Aquí nos habla ya de la cadena de abastecimiento público. Pero ¿qué es la cadena de abastecimiento público? Como algunos lo conocen como el CAP. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final
de los bienes, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento y el logro de resultados. En el artículo 11 nos señala que es una integración intrasistémica, que está comprendida por las siguientes fases: programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones y administración de bienes. ¿Por qué se dice que es intrasistémica? Porque une estos tres componentes. ¿Y qué es la programación multianual de bienes, servicios y obras? Entendemos que tiene la finalidad de determinar los costos de los bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento de las entidades del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública. ¿Y qué es la gestión de adquisiciones? Comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se gestiona la obtención de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales. Y por último tenemos la administración de bienes, que es a donde nosotros pertenecemos, que comprende las actividades de almacenamiento de bienes muebles, distribución, mantenimiento y la disposición final. Siguiente, por favor. Bien, una vez que salió el decreto legislativo 1439, salió su reglamento, que es bajo el decreto supremo número 217/2019, en donde entran en vigencia los artículos 18, 19 del reglamento legislativo 1439, que es nuestro marco de referencia para desarrollar la administración de los bienes muebles. Asimismo, se dejan de aplicar la resolución jefatural número 118/80 INAP-DNA y la resolución jefatural 335/90 INAP-DNA. En el artículo 18 de este decreto supremo nos habla acerca del almacenamiento de bienes muebles, el cual está compuesto por las siguientes fases: recepción, verificación y control de calidad, internamiento, registro y custodia. En el artículo 19 hace mención a la distribución, que nos habla de garantizar las condiciones de oportunidad, conservación y destino de acuerdo al planeamiento integrado de las entidades. En el artículo 21 nos hablan acerca del inventario, que consiste en corroborar su existencia, estado de conservación de los bienes con el fin de conciliar el resultado con el registro contable. También cabe mencionar que en el artículo 22 nos habla o nos da una pequeña introducción a lo que es la disposición final. Los actos de disposición de bienes muebles implican el traslado de propiedad a título gratuito u oneroso y que previamente se haya realizado la baja. En este contexto, este decreto supremo nos da el marco inicial para poder desarrollar lo que es la administración de los bienes muebles. Siguiente, por favor. Normativa para la gestión de almacenamiento y distribución. Lo que vamos a ver nosotros directamente el día de hoy en este webinar es parte de la Directiva 004/2021, la cual tiene como título Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, aprobada mediante resolución directoral número 0011-2021-EF, la cual fue publicada el 28 de julio del 2021. Además, aplicamos de manera supletoria la Directiva 006/2021, que es de la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobada mediante resolución directoral número 0015-2021 EF, publicada el 26 de diciembre, que ya lo vamos a ver más adelante cómo es que tiene relación directa con nuestra Directiva 004, que es la gestión de almacenamiento y distribución. En la parte derecha vemos brevemente cómo está descrita, cómo está desarrollada, mejor dicho, esta directiva. Título 1, disposiciones generales. Título 2, disposiciones específicas. La selección de organización del almacén. Capítulo 2, almacenamiento. Capítulo 3, distribución. Capítulo 4, gestión de inventarios, que es nuestro tema del día de hoy.
Capítulo 5, procedimientos especiales. Capítulo 6, otras disposiciones. Y finalmente cierra la directiva con disposiciones complementarias final y transitoria. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a desarrollar directamente los artículos. Vamos a ver los artículos que corresponden al tema de la gestión de inventarios. Vamos a pasar directamente al capítulo número 4. Siguiente, por favor. Empezamos con el artículo 43, inventario de bienes muebles en el almacén. Según nuestra directiva, la 004, ¿cuál es la definición de un inventario de bienes muebles? Es el procedimiento que consiste en verificar físicamente los bienes muebles con que cuenta cada almacén a una determinada fecha. Ya lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. ¿Cuál es la finalidad del inventario de bienes muebles? Básicamente es contrastar las existencias en el almacén, sus cantidades y características con lo que figura en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o cualquier otro medio físico con el que cuente. Porque si bien es cierto, algunas entidades manejan lo que es el SIGA, hay otras entidades que pueden manejar, pueden llevar los registros en Excel u otro sistema informático. Como así también algunas entidades manejan también estos registros en las tarjetas de control visible o BIN-CART. Otra finalidad es identificar las diferencias que pudieran existir y proceder con el saneamiento administrativo que corresponda. ¿Y esto para qué sirve? Para evitar problemas a final de año con contabilidad, que muchas veces hay diferencias. Los tipos de inventario de bienes muebles que tenemos en el almacén son el masivo y el cíclico. En el masivo se encarga de hacer una verificación al barrer de todos los bienes muebles que se encuentran físicamente en el almacén. Este tipo de inventario masivo que es al barrer implica hacer un barrido total del almacén de todos los bienes con los que se cuenta. Y en el inventario cíclico es una verificación periódica de los bienes muebles que se encuentran en el almacén, por lo menos 2 veces al año por cada bien mueble que se encuentre en el inventario, en las existencias. Ya lo vamos a ver más adelante también. Siguiente, por favor. En el artículo 44 y 45 tenemos el inventario masivo, el cual lo hemos podido resumir en preparación, ejecución y después el resultado. En la preparación, lo que tenemos que hacer es planificar y programar las actividades que se van a realizar en dicho inventario masivo. Esta planificación se tiene que hacer en coordinación con el responsable de abastecimiento o logística y en coordinación también con los operarios que tengan a cargo el almacén. También implica ordenar los bienes muebles, ya que para hacer un inventario masivo de todos los bienes, no basta con solo hacerlo en papeles. También es muy importante que se ordene el almacén antes de hacer un inventario. Esto con el fin de evitar tiempos muertos al momento de hacer los conteos respectivos. Otro punto es identificar la documentación de ingreso y salida. Como sabemos, en el inventario masivo que se realiza a finales de año, siempre tenemos que emitir una documentación de ingreso y salida, vale decir, una fecha de corte para poder empezar a hacer nuestro inventario. También debemos verificar los registros actualizados. Cabe decir
regularizar en algunos casos bienes que han salido del almacén, se han despachado, o algunos ingresos que por A o B motivos quedaron pendientes de ingreso, pero que ya están en almacén. Por eso siempre es importante verificar que los registros estén actualizados en el sistema de soporte a la gestión de almacenamiento, en el software o en las tarjetas de control visible, según sea el caso. Suspender los internamientos y despachos, como se entiende que este inventario masivo implica hacer un conteo de todos los bienes, es necesario suspender los internamientos y los despachos. ¿Para qué? Para poder hacer un conteo preciso de todos los bienes. Despachar pendientes que cuenten con PECOSA. Porque a veces pasa de que por el apuro o que mientras se realizan las operaciones de recepción y despacho, a veces no se puede o a veces el mismo usuario nos dice que ya le emitimos la PECOSA, todo su pedido está listo, pero nos dice, lo recojo en la tarde o lo recojo mañana, no tengo espacio. Ya, en esos casos a veces, bueno, en almacén se queda con los bienes un corto periodo de tiempo. Entonces a esto se refiere con despachar pendientes que cuenten con PECOSA. Dotar al equipo de verificadores de medios adecuados. Vale decir tableros, lapiceros, hojas para que realicen el conteo. Si manejan equipos de radiofrecuencia, también es necesario dotar con el equipo necesario para que se pueda llevar el inventario de una manera rápida. Pasamos a la etapa de la ejecución. La AOGA constituye la comisión de inventario mediante una resolución. Dicha comisión es la misma que se conforma para el inventario anual de bienes muebles patrimoniales u otros bienes. Dicha comisión está compuesta por mínimo 3 personas. Una persona que es la representante de la Oficina General de Administración y 2 personas miembros, una de abastecimiento y otra de contabilidad. Se puede contar con un equipo de verificadores, servidores públicos o terceros. En el equipo de verificadores no debe estar el personal de almacén. Cuando se contrata a terceros, no se exime a la comisión de inventario la suscripción del informe final de inventario, ya que dicha comisión es responsable de firmar el acta de conciliación contable al finalizar el inventario. En la ejecución también tenemos que es un conteo cruzado al barrer. ¿Cómo es un conteo cruzado? Quiere decir que el equipo de verificadores se colocan a extremos opuestos del almacén y cada equipo va a ir barriendo los bienes, contabilizando hasta que se van a cruzar. Siguiente diapositivo, por favor. En el artículo 46 nos habla de los resultados del inventario masivo. La Comisión de Inventarios remite a la AOGA el informe final de inventario con los resultados obtenidos, según el anexo 9, que está en la Directiva 004/2021. Además, se registra la información en el módulo de almacenes del sistema informático u otro medio físico, dentro de los 10 días hábiles de presentado el informe final de inventario a la AOGA, la Oficina General de Administración. Dicho registro no debe exceder al 31 de enero de cada año. Este inventario masivo se realiza como mínimo una vez al año. Por lo general se realiza a finales
del ejercicio fiscal. Además, en este inventario, en el resultado, en el informe final debe ir, en el registro de inventario se debe considerar como mínimo algunos campos, los cuales son el nombre del almacén, el código del bien mueble, la descripción del bien mueble, la unidad de medida, marca, precio, cuenta contable, inventario físico, el stock actual, lote si corresponde, fecha de vencimiento y además también el estado de cómo se encuentra el bien mueble. Siguiente, por favor. En la directiva también nos habla del inventario cíclico, que comprende el conteo físico de los bienes que se encuentran en custodia en el almacén. Dicho inventario es de carácter obligatorio. Se realiza sin paralizar las actividades de almacenamiento y distribución. Otra característica del inventario masivo que olvidé de mencionarles es que para realizar este inventario masivo se paralizan las actividades. Como mínimo un día va a depender mucho de la cantidad de bienes que se manejen en el almacén. En cambio, en el inventario cíclico no se paralizan las actividades. ¿Por qué? Porque solo va a haber una suspensión temporal de los movimientos de algunos grupos de bienes muebles que son seleccionados para dicho inventario cíclico. La selección diaria de los bienes muebles a inventariar que permita corroborar las existencias en el almacén y su estado de conservación será de por lo menos 2 veces al año. ¿Qué quiere decir? Que los bienes que tenemos en el almacén, toda la totalidad, van a ser inventariados como mínimo 2 veces al año, independientemente del inventario masivo que es a finales de año. Ya lo vamos a explicar más adelante cómo es que podemos realizar este inventario cíclico para los bienes. La frecuencia para la realización del inventario cíclico es definida en función del valor de los bienes muebles, el nivel de rotación, identificación de bienes muebles que forman parte de las diferencias del inventario inmediato anterior, entre otros criterios que el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución crea convenientes realizar. Porque también puede hacer un inventario cíclico de todos los bienes que tienen, de los bienes que tienen mayor susceptibilidad a robo o hurto. Puede utilizar también el criterio de hacer inventarios a los bienes que tienen un mayor costo y que están custodiados en almacén, de acuerdo al criterio también del encargado responsable de almacén. Y la cantidad, otro punto importante también es tener en cuenta la cantidad de bienes muebles a inventariar por día, que tiene que estar de acuerdo a la capacidad operativa con la que se cuenta en el almacén. Por ejemplo, si tenemos un almacén con 10.000 ítems, no vamos a hacer un inventario cíclico de 1.000 ítems por día, porque es de acuerdo a las actividades que se realizan en almacén, va a ser muy complicado inventariar 1.000 ítems por día teniendo 10.000 en nuestro stock actual, por decirlo así. Siguiente, por favor. En el inventario cíclico, en la directiva, hablamos de la metodología de Pareto, o el 80-20. La metodología para efectuar el inventario depende de la naturaleza de los bienes, pudiendo seguir algunos criterios o aquellos que el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución considere pertinentes, como les comentaba antes. En la directiva hablamos de inventarios ABC, pero ¿en qué consiste esta técnica? Es una técnica
que se utiliza para segmentar las referencias de bienes muebles del almacén según su importancia en tres categorías A, B y C, clase A, clase B y clase C. Puede seguir de varios criterios, como puede ser el valorizado de las existencias. También podemos utilizar el criterio de la cantidad, cuántas unidades de los bienes tenemos, de acuerdo al volumen también, en la rotación, cuáles han rotado más durante un determinado periodo, entre otros criterios para realizar este inventario. Tenemos la clase A va a ser el 80% del total de los bienes, la clase B el 15% siguiente, los cuales se hacen... ¿puede retroceder, por favor? La clase A que se hace un barrido total una vez al mes, la clase B que se hace un barrido total una vez cada trimestre y la clase C que es un barrido total una vez cada semestre. Siguiente, por favor. Bien, acá vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo es que funciona esta clasificación ABC. En el cuadro de la izquierda tenemos, para este ejemplo, tenemos 10 ítems, ¿no? Con sus cantidades respectivas, 52, 87, 235, 14, etc. Tenemos también su precio unitario y su precio total. De estos 10 ítems vamos a sacar nuestro precio total de cada uno de ellos, que nos suma un total de 9.076. Entonces, vamos a ordenarlos de mayor a menor. Aquí estamos utilizando el criterio de valorizado. Vamos a ordenarlos de mayor a menor de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al valorizado. ¿Quién tiene mayor cantidad? ¿Qué ítem tiene mayor valor en nuestro almacén? Siguiente, por favor. Y una vez que está ordenado de mayor a menor de acuerdo al valorizado, aquí podemos ver el ítem 3, cuyo precio total es 4.000, el ítem 7 valorizado 3.250, el ítem 4 700 y así, de mayor a menor. Una vez que lo tenemos ordenado, vamos a sacar el porcentaje del primer ítem en relación al total de todos los ítems. Cabe indicar 4.000 de 9.076 equivale al 44%. El segundo ítem, 3.250, en relación a los 9.076 equivale al 36%. El siguiente ítem es 700. Su relación con 9.076 es que solo equivale al 8%. Y así vamos a ir sacando sus fracciones, sus porcentajes con respecto al total valorizado. Si nos damos cuenta, todas estas pequeñas cantidades nos va a sumar el 100%. En la siguiente columna tenemos el acumulado. Todos los bienes que sumados suman el 80% del total, para nuestro ejemplo del valorizado, van a ser nuestra clase A. Los siguientes 15%, que son los ítems 4, 2 y 6, suman aproximadamente nuestro 15%, vienen a ser nuestra clase B. Y los restantes, que son el 5% del total, vienen a ser nuestra clase C. Aquí ya tenemos definidos qué bienes corresponden a la clase A, B y C. Siguiente, por favor. Ahí está, tenemos clase A 80%, clase B 15% y clase C el 5%. Ahora, ¿cuántos contar al día? Supongamos que tenemos en A
tenemos 600, nuestros ítems están en 600 ubicaciones. Nuestros bienes de clase B están en 240 y nuestra clase C están en otras 240 ubicaciones. Sabemos que el barrido de los bienes de clase A tiene que ser mensual, el barrido de clase B tiene que ser semestral y el de clase C tiene que ser anual. Nuestros conteos al mes, ¿cómo sacamos nuestros conteos al mes? Primero sacamos nuestros días hábiles. ¿Cuántos días se trabajan por mes? Tenemos 22 días. Es por eso que colocamos 22 solo en los días hábiles con los que contamos en almacén. Entonces, ¿cuántos conteos debo realizar al día? Vamos a dividir estos 600, que son conteos al mes, entre los días hábiles, que nos da un total de 27. Quiere decir que de 600 ubicaciones que tenemos, vamos a sacar o vamos a elegir 27 por día para que finalizado el mes ya hayamos podido culminar con esta clase A de los bienes que tenemos. Para clase B va a ser similar. Vamos a hacer, como es semestral, se va a hacer 40 conteos al mes. Eso lo divido entre los días hábiles que tenemos, que son 22, y nuestro conteo van a ser 2. Quiere decir que de clase B nosotros vamos a elegir 2 ítems para hacer inventario. De clase C, que se tiene que completar de manera anual, vamos a hacer unos 20 conteos. Entre los días hábiles que tenemos 22, nos sale un aproximado que tenemos que hacer un ítem por cada día de clase C para completar al finalizar el año nuestro inventario de los bienes de clase C. ¿Esta operación con qué finalidad se hace? Para no superar la capacidad operativa que tiene el almacén, ya que como se les decía anteriormente, no podemos inventariar más bienes de lo que es nuestra capacidad operativa, porque entendemos que también unas funciones del almacén es recepcionar y despachar los bienes, y no podemos estar todo el día haciendo inventario. Tiene que ser en paralelo. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a las diferencias entre un inventario masivo y cíclico. Como vimos, el inventario cíclico se realizan por ciclos, por grupos de bienes por grupos de bienes muebles, de acuerdo al criterio que escoja el responsable de almacenamiento, de acuerdo al valorizado que cuente el almacén. Y el inventario masivo se realiza un registro de todas las existencias que hay en el almacén y que se realiza mínimo anualmente. El inventario cíclico es un proceso rutinario y puede ser incluso diario. Debería ser diario, ¿para qué? Para que no se acumule la carga de hacer este inventario, porque si bien un día si por algún motivo no se puede realizar un inventario cíclico, al día siguiente podrías hacerlo. Se suma la cantidad del día anterior, pero que implica un poco más de tiempo. Es por eso que se recomienda hacer estos inventarios de manera rutinaria, de manera diaria. En cambio, el inventario masivo se lleva a cabo en momentos concretos del año, al menos una vez al cierre del año, como es obligatorio. En el inventario cíclico
no es necesario parar las operaciones del almacén, porque como lo venimos diciendo, estos inventarios se realizan por ciclos, por grupos, o sea, por partes en el almacén. En cambio, el inventario masivo implica un cierre de operaciones por uno o más días, según lo previsto en el plan de trabajo aprobado por la OGA. Otra diferencia entre el inventario cíclico y el masivo es que el inventario cíclico detecta errores con rapidez. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se va haciendo inventario rutinariamente cada día, si hay alguna diferencia lo podemos ver rápidamente y lo podemos sanar. En cambio, el inventario masivo abarca abarca hacer inventario de todos los bienes una vez al año como mínimo. Y entonces, al ser un periodo más largo con el que se realiza dicho inventario, sí se van a detectar algunos errores, algunas inconsistencias, pero acumuladas. Es por eso que es importante realizar tanto los inventarios cíclicos y los masivos, de corresponder una vez mínimo al año. Siguiente, por favor. Bien, ahora una vez que conocemos los inventarios, tanto masivo como cíclico, tenemos los bienes sobrantes. ¿Qué hacemos con los bienes sobrantes? Según la directiva 004-2021, tenemos dos casos. Uno en los que se puede solucionar directamente sin la intervención de la OGA. Pero, ¿cómo es esto? Cuando el ingreso de los bienes muebles no fue considerado en los registros de control visible del almacén o en el sistema informático, se procede a realizar el registro correspondiente. ¿Cuándo pasa esto? Cuando en un día de trabajo en el almacén, muchas veces tenemos muchas recepciones durante un día y por A o B se traspapela o el responsable del almacén a veces se puede haber olvidado de hacer un ingreso. Siempre que haya un documento que sustente dicho ingreso, que ya se almacenó, que ya se recepcionó y ya se guardó en el almacén, y si podemos corroborar que dicho documento corresponde a una entrada que, entre comillas, nos está sobrando, se puede hacer el ingreso sin ningún problema. El otro caso es cuando los bienes muebles han sido entregados en menor cantidad, autorizada en la PICOSA. Corresponde despachar los bienes muebles pendientes de entrega, salvo que el punto de destino solicite la reducción del pedido, para lo cual debe estornarse o anularse el PECOSA y emitir uno nuevo acorde con la cantidad entregada. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas áreas solicitan muchos bienes. Por ejemplo, ¿no? Piden 20 cajas de papel, una determinada área. Pero ¿qué pasa? No se le puede atender las 20 cajas porque la oficina es muy pequeña. Entonces, se le atiende con 10 a veces. Entonces quedaron pendientes esos 10. Pero pasado el tiempo o pasado unos días, el área usuaria nos dice de que ya no lo necesita. Entonces el almacén puede hacer un estorno de la PICOSA y remitir una nueva para poder subsanar esta diferencia que tiene, que son de bienes sobrantes en estos casos. Estos dos casos se presentan solo cuando estos dos casos se pueden solucionar directamente sin intervención de la OGA. ¿Por qué? Porque como vemos, hay un documento, hay un sustento de que estos bienes o bien no se han ingresado en el sistema o bien se ha despachado de menos por X motivos, que muchas veces suele suceder en los almacenes. Siguiente, por favor. El otro tipo es cuando se soluciona con intervención de la OGA. ¿Y cuándo se da esta figura? Cuando los bienes, después de hacer inventario,
después de hacer las investigaciones, el seguimiento de la documentación, no hallamos el motivo por lo que están sobrando. En este caso, en un plazo no mayor a 30 días hábiles computados desde la identificación del bien mueble sobrante, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite un informe dirigido a la OGA. Entonces, el responsable de almacén tiene que emitir un informe a la OGA para que tenga conocimiento de qué bienes están sobrando después de haber realizado el inventario. Luego, la OGA, en un plazo no mayor a 15 días hábiles computados desde el día siguiente de recibido el informe, emite una resolución autorizando la incorporación de los bienes muebles sobrantes a los registros de almacén. Quiere decir que la OGA, una vez que recibe el informe con la relación de los bienes sobrantes, tiene 15 días para emitir una resolución. Luego, una vez emitida la resolución, se debe incorporar en los registros de control visible de almacén o en el sistema informático de soporte, cabe señalar en el SIGA, mediante la opción NEA diferencia de inventario. Y con esto estaríamos realizando el saneamiento administrativo de los bienes sobrantes. Ojo, teniendo en cuenta de que estos bienes ya se hizo las investigaciones y no podemos hallar la causa de estos sobrantes en el almacén. Siguiente, por favor. Bien, ahora, dentro de la directiva 004, tratamos también el tema de los bienes muebles faltantes, en el artículo 49, los cuales pueden ser motivo robo o hurto, pérdida o merma. En estos casos, cuando el faltante es robo o hurto, se tiene que organizar un expediente de las investigaciones realizadas, acompañadas de la denuncia policial que corresponda. El siguiente motivo es pérdida. Para este caso, se organiza un expediente de las investigaciones realizadas. Como vemos, en ambos casos, en los dos primeros, si es robo, hurto o pérdida, se va a organizar un expediente. Pero en el caso de que sepamos que es un robo o hurto, va a ser acompañada de una denuncia policial. El procedimiento es similar, se tiene que organizar un expediente. En nuestro último caso es en caso de merma, faltantes por caso de merma, que muchas veces se puede dar. En caso de bienes muebles que por su naturaleza se volatilicen, sea por la acción de animales o supere la tolerancia establecida, se debe informar la situación para efectuar las acciones correctivas a fin de evitar más merma. ¿En qué casos sucede una merma? En el caso de combustibles, en el caso de algunos alimentos que pierden o disminuye su peso, es cuando se da una merma. El responsable de la gestión y almacenamiento y distribución juega un papel muy importante, ya que tiene que adoptar las acciones correspondientes a fin de prevenir la recurrencia de las causas que originen los bienes muebles faltantes y luego proceder con las acciones administrativas para generar la baja. Siguiente, por favor. En el artículo 51 tenemos las causales de baja de bienes muebles. Son causales de baja de bienes muebles las siguientes. Tenemos excedencia, no apto para su uso o consumo, obsolescencia técnica o pedagógica, fecha de vencimiento. Estas son algunas causales que tienen como procedimiento
Cuando estas causales, tenemos estas causales, se realiza el siguiente procedimiento. El área usuaria emite un informe solicitando la baja de los bienes muebles. ¿A quién se va a enviar este informe? El área usuaria tiene que emitir el informe al responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. Una vez que llega este informe al responsable de almacén, en un plazo no mayor a 7 días hábiles computados del día siguiente de recibido el informe, debe elaborar y presentar un informe técnico, según el anexo 1 de la directiva, solicitando la baja de bienes muebles a la OGA, a la Oficina de Administración. ¿Cuándo pasa un caso de excedencia? Por ejemplo, cuando el área, supongamos, recursos humanos solicita 30 cajas de plumones para realizar unos talleres. Después de realizar los talleres, le sobran, no sé, supongamos sobran 20 cajas. Bueno, esos bienes, el área usuaria evalúa que ya no lo va a necesitar, entonces tiene que emitir su informe al responsable de almacén. En el caso de obsolescencia técnica o pedagógica, este ejemplo lo vemos muchas veces en el sector educación, con lo que son material educativo, que muchas veces, como sabemos, la currícula escolar va cambiando, cada cierto tiempo se va modificando y entonces los libros, textos escolares que muchas veces nos sirven para distribuir, una vez que cambia la currícula, dichos materiales ya quedan en obsolescencia pedagógica en este caso. Entonces, cuando estos bienes quedan bajo la causal de obsolescencia pedagógica, el área usuaria tiene que emitir un informe solicitando la baja. ¿A quién? Al responsable de almacén. En el caso de obsolescencia técnica, tenemos los equipos de cómputo, que muchas veces, después de cierto tiempo, ya quedan debido a las características que tienen los bienes, estos equipos ya quedan desfasados, los cuales se tienen que actualizar, para lo cual se tiene que emitir un informe solicitando la baja de los bienes. Otros causales, fecha de vencimiento, en el caso de vacunas, medicamentos, una vez que el bien supera la fecha de vencimiento, ya no son aptos para su consumo. Entonces el área usuaria tiene que emitir su informe al responsable de almacén. No apto para su uso o consumo, en el caso de que los bienes dentro del área usuaria sufran algún deterioro, algún siniestro tal vez, o pasó algún incidente con los materiales y ya no están aptos para su uso o consumo, entonces el área usuaria tiene que emitir nuevamente, el área emite su informe solicitando la baja de los bienes muebles. Como vemos, según estas causales, primero tiene que emitirse un informe al responsable de almacén y distribución. Luego este tiene 7 días para que pueda elevar un informe técnico a la oficina de administración. Siguiente, por favor. Las otras causales que nos faltan son faltante, siniestro, merma, pérdida, robo o hurto. ¿Y cuál es el procedimiento para estas causales? El responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite un informe técnico solicitando la baja, teniendo en cuenta el contenido establecido en el anexo 1 de la directiva. ¿Por qué en este caso tiene que ser directamente responsable de gestión de almacenamiento y distribución?
porque hablamos de faltante, siniestro, merma, pérdida, robo, hurto, que se puede dar en los almacenes. Además, se puede solicitar la información que resulte necesaria a los órganos y unidades orgánicas correspondientes. Siguiente, por favor. Continuando el procedimiento independientemente de las causas de las cuales se originaron, la OGA, mediante resolución, una vez que la OGA recibe el informe técnico de almacén, aprueba mediante resolución la baja del bien mueble en un plazo no mayor a 15 días hábiles computados desde el día siguiente de recibido el informe técnico. La OGA remite la resolución de baja a la oficina de almacén, la oficina de contabilidad, o la que haga sus veces para el registro contable. ¿Para qué se envía esta resolución tanto a almacén y a contabilidad? A almacén para que pueda hacer la pecosa respectiva con motivo de baja. ¿Y a contabilidad para qué? Para que lo pueda descargar del registro contable. De corresponder, la OGA comunica dichas circunstancias al órgano del Sistema Nacional de Control que corresponda. En algunas entidades puede ser el control interno, para que evalúe la determinación de responsabilidades a las que hubiera lugar. Como vemos en el gráfico, una vez que la OGA recibe el informe, tiene 15 días para emitir una resolución de baja. Una vez emitida, remite esta resolución a contabilidad y almacén y debe corresponder al Sistema Nacional de Control. Siguiente, por favor. Bien, una vez que los bienes ya están dados de baja, ya fueron sacados del sistema, ya fueron también, bueno, en algunos casos que manejan solo tarjeta de control, ya fueron también retirados de este registro, se tiene que proceder a la disposición final. Emitida la resolución de baja, se ejecuta la disposición de bienes muebles, teniendo en cuenta el marco normativo vigente en un plazo máximo de 5 meses. La disposición de los bienes muebles puede efectuarse por transferencia, donación, subasta, destrucción o permuta. ¿Y cómo se realizan dichos actos? Estos actos de disposición se encuentran de manera detallada en la Directiva 006, Directiva para la Gestión de Bienes Muebles, Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el caso de una transferencia, hablamos de que puede ser entre entidades. En el caso de permuta, hablamos de que se puede hacer un intercambio de bienes entre entidades. Subasta, que implica en el caso de una subasta, corresponde también hacer o contratar a un martillero para que pueda realizar la subasta. Estos son los actos de disposición que tenemos en la Directiva 006. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de un punto importante de la directiva, que es el artículo 7, el procedimiento para la rotación de existencias con permanencia mayor a 1 año o con riesgo de vencimiento, el cual nos va a ayudar a prevenir que los bienes se deterioren dentro de nuestro almacén. El responsable de la gestión de almacenamiento y distribución identifica mensualmente las existencias con permanencia mayor a 1 año o con fecha
vencimiento en los próximos 6 meses y las reporta a la OGA para que los comunique al área usuaria. Bien, el área usuaria, según corresponda, remite un cuadro de distribución, un reporte de excedentes para que sean puestos a disposición o redistribuidos entre otras áreas usuarias, y el informe que justifique la excedencia cuando se va a optar para la baja del bien mueble. Para el caso de baja rotación y proximidad de vencimiento, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución gestiona junto con el área usuaria y el OS, el órgano encargado de las contrataciones, la posibilidad de efectuar canjes con el contratista, siempre y cuando esto haya sido previsto en el requerimiento. Caso contrario, previa autorización de la OGA, se gestiona la baja y la disposición de bienes muebles. Siguiente, por favor. Bien, otro punto que consideramos que es muy importante es aplicar la filosofía 5S en los almacenes del sector público. Siguiente, por favor. Hemos tratado de hacer una pequeña guía para implementar la filosofía 5S en un almacén. Tenemos una columna actividades, un responsable, quien debería ser el producto que vamos a obtener después de realizar dicha actividad. Se propone también una fecha de inicio, una fecha de fin y las áreas involucradas. Como primer punto, la primera S es, tenemos lo que es el inventario. Preparación, planificar la realización del inventario, programar la realización del inventario e insumos que van a ser requeridos para dicho inventario. Luego tenemos la ejecución, constituir la comisión de inventario, son entre las principales actividades, ordenar los bienes muebles, identificar toda la documentación del ingreso y salida de los bienes muebles, verificar que los registros en el sistema informático de soporte con el que se cuente se encuentren actualizados. Otra actividad importante es suspender, en coordinación con las áreas usuarias, la emisión y presentación de pedidos de atención de almacén. Hablamos del inventario masivo. Suspender el internamiento de bienes muebles recibidos durante el periodo de inventario, los cuales van a quedar en una zona, los cuales van a quedar temporalmente aislados en una zona de recepción y serán internados una vez concluido el inventario. Despachar los bienes pendientes de atención que cuenten con PECOSA, son pasos previos para hacer el inventario masivo. Definir actividades y recorrido con equipo de verificadores, efectuar el conteo al barrer, realizar cruce entre equipos y con sistema, o sea, la verificación física con lo que dice nuestro sistema, en el caso de tener. Producto de estas actividades vamos a tener un resultado, analizar qué resultados hemos obtenido, elaborar un informe y remitir este informe a la OGA, administración. Esta serie de actividades hemos tratado de asimilarlo con lo que dice nuestra directiva, por lo cual ustedes pueden utilizar esta guía para aplicar las 5 S en un almacén, lo cual les va a ayudar muchísimo para dar de baja los bienes muebles que ya les corresponde hacer una baja, desechar lo que ya no utilizan y así generar un ahorro para la entidad. En este cuadro también tenemos a los responsables, quien se encarga de cada actividad. Los productos también que van a resultar.
Siguiente, por favor. En la filosofía 5S también tenemos la segunda S, que es la selección. ¿Qué actividades principales tenemos? Tenemos que identificar la permanencia y el estado de bienes muebles en función al informe de inventario. Por eso es importante que al momento de realizar el inventario, al finalizar en los informes, se especifique en qué estado se encuentran los bienes. Si se encuentra en buen estado, en regular estado o en mal estado. Otra actividad importante es identificar mensualmente las existencias con permanencia mayor a 1 año o con fecha de vencimiento en los próximos 6 meses, tal como lo dice el artículo 7 de la directiva. Estas tres, reportar a la OGA también para que comunique al área usuaria. Estas tres actividades, ¿a quién corresponden? Debería corresponder al almacén. También el área usuaria debe analizar los reportes y definir el tratamiento de los bienes muebles reportados. En el caso de que en el almacén se cuente con bienes que fueron solicitados por el área usuaria y que hasta el momento no se hayan retirado. Otro punto de las 5S es la organización, limpieza y mantenimiento, estandarización y la mejora continua. En el punto 2 tenemos la organización, lo cual implica la clasificación de inventarios ABC, el inventario cíclico, como les había comentado. Debemos definir las estrategias de almacenamiento, el slotting, para poder hacer una mejor distribución de los bienes muebles, un mejor conteo también. La tercera S es de la limpieza, que analiza relación de sobrantes y faltantes, identifica las causales, realiza actos administrativos para dar de baja, actos para la disposición final. Tenemos el mantenimiento, que define la cantidad por clase ABC a inventaria por día, seleccionar aleatoriamente los bienes muebles que faltan inventariar, comparar el conteo con el sistema, identificar las diferencias. Todas estas actividades son responsabilidad de almacén y luego volver al punto 3.1, que es de la limpieza, para nuevamente repetir el proceso. También tenemos la estandarización, que ya implica elaborar procedimientos de las actividades realizadas en los numerales anteriores. Y como último punto tenemos la mejora continua, que implica regresar al punto 1 de esta pequeña guía que les estoy mencionando. Siguiente, por favor. Bueno, esto ha sido toda la presentación del día de hoy. Te doy paso a Cecilia. Gracias, Carlos, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Carlos, vamos a iniciar con la primera consulta. La primera consulta dice así: ¿es necesario formar una comisión para el inventario cíclico mediante una resolución de la Oficina General de Administración de la entidad? Sí, bien. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Según nuestra directiva 004-2021, la Directiva para la Gestión del Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, no es necesario formar una comisión de inventario para inventario cíclico, puesto que los inventarios cíclicos son planificados y ejecutados por el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. Asimismo, son de carácter obligatorio y se realizan en cualquier momento, pero la recomendación es que se realicen de manera diaria para detectar pequeñas diferencias que puedan haber y subsanarlas con la debida anticipación. Siguiente, por favor.
La siguiente consulta dice, ¿es procedente que el responsable del almacén solicite al usuario que escoja el bien para la respectiva asignación, inventario y salida del bien del almacén? No, el responsable de almacén se encarga de despachar los bienes de acuerdo a un orden de prelación, que es el siguiente. Primero se deben atender los bienes con fecha de expiración que están próximos a vencer. Como siguiente orden de prelación tenemos la fecha de entrada. Quiere decir que si yo tengo dos productos iguales con la misma fecha de expiración, pero uno ingresó más antes que el otro, tengo que optar por despachar el que entró primero para continuar con lo que es primeras entradas, primeras salidas, el método PEPS. Y de encontrarse, si la fecha de expiración y la fecha de entrada son la misma, procedemos a despachar de manera aleatoria. Bien, siguiente Siguiente, consulta. por favor. ¿Es posible dar de baja a un bien que está registrado en el inventario del año anterior, pero que no existe documentación para su baja y es considerado faltante o no habido? Bien. Considerando que los bienes muebles fueron extraídos sin haberse realizado el procedimiento de baja, se entendería que aún se mantienen los reportes contables, por lo cual deberá regularizarse esta situación en el marco de la Directiva 004/2021, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, debiendo detallar en el informe técnico que la sustente los eventos que han dado lugar a la baja de los bienes y los motivos de dicha regularización. Asimismo, se debe comunicar dicha resolución a la Oficina de Contabilidad a efectos de que se proceda al retiro de los bienes de las cuentas contables. Siguiente, por favor. Bien, ¿es requisito obligatorio que en la comisión del inventario para bienes corrientes, uso y consumo tenga miembros suplentes? La conformación de la comisión de inventarios es obligatoria para efectuar el inventario masivo de los bienes muebles que están en custodia del almacén. En la Directiva 004/2021 no se menciona la designación de miembros suplentes para la comisión de inventarios. Lo que sí es que tiene que estar compuesta mínimo por 3 personas, incluyendo a una de ellas como la responsable de la oficina de administración. Bien, Siguiente pregunta, por favor. sí. La siguiente dice así, ¿qué comprende un inventario masivo y un inventario cíclico y cuándo realizarlo? El inventario masivo comprende realizar el conteo, como ya lo hemos visto, al barrer de todos los bienes muebles y se realiza como mínimo una vez al año, al cierre del ejercicio fiscal, lo que implica el cierre de operaciones por uno o más días de acuerdo al plan de trabajo establecido y aprobado por la OGA. En el inventario cíclico comprende realizar el conteo de algunos bienes, que puede ser por grupos, de acuerdo al criterio utilizado por el responsable de almacén, que puede ser bienes utilizando la clasificación ABC por el criterio de rotación, valorización, y no implica la paralización de actividades. Se realizan de manera rutinaria y, como les menciono nuevamente, se recomienda que sea de manera diaria. Siguiente consulta, por favor. Bien, el siguiente dice así, ¿cómo se realiza el registro de la NA por diferencia de inventario? ¿En qué periodo se registra? ¿En enero del año siguiente o aperturo mi almacén del año anterior para registrarlo? Bien, la NEA o nota de entrada de almacén por diferencia de inventarios se registra en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento, en el SIGA o en los registros de control visible de almacén, en un plazo no mayor a 45 días hábiles computados desde el día siguiente de identificado el bien mueble sobrante. Bien, Siguiente consulta, por favor.
¿Quién debe inventar los bienes muebles patrimoniales que existen en el almacén de la Comisión del Inventario de Almacén o la Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales? Según la Directiva 004/2021, la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, la Comisión de Inventarios es única, aplica para los bienes patrimoniales y muebles. Además, se debe tener en cuenta que los bienes muebles que se encuentran en custodia del almacén se denominan existencias, no bienes corrientes como algunos les suelen llamar. Siguiente, por favor. Bien, Carlos, continuamos. ¿Cuál sería el procedimiento para dar de baja útiles escolares de ejercicios anteriores adquiridos? Bien. Según nuestra directiva, la 004/2021, la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, la gestión de bajas se aplica para cualquier tipo de bienes independientemente de la fecha de ingreso con que fueron adquiridos. Para este caso de los bienes útiles escolares, y para todos, el procedimiento es el siguiente. Primero se tiene que realizar el informe técnico con el sustento de la causal de baja. Este informe se va a emitir con destino a la OGA. Luego, la OGA emite la resolución para la baja de los bienes. Una vez emitida la resolución, la Oficina de Administración comunica al área de contabilidad y al almacén para que realicen la descarga en los sistemas correspondientes. Y como último punto, y de corresponder, se comunica a los sistemas de control para evaluar responsabilidades, de ser el caso, de ser necesario. Siguiente pregunta, por favor. Bien, ¿cuántos inventarios son obligatorios realizar a nivel general del almacén? Según nuestra directiva, la 004/2021, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, el inventario masivo de bienes muebles se debe realizar como mínimo una vez al año. Y con relación al inventario cíclico, se establece que se tiene que realizar el conteo como mínimo 2 veces al año de la totalidad de los bienes muebles. Lo que significa que al finalizar el año, se tiene que hacer como mínimo 3 inventarios de todos los bienes que se cuenten en almacén. Bien, Carlos, y como última consulta, dice, en el proceso de inventario de almacén, ¿quiénes son las áreas responsables que deben conformar un comité de inventario? Bien, según la directiva 006/2021, la Comisión de Inventarios es designada por la Oficina General de Administración mediante resolución y está constituida como mínimo por los siguientes representantes. Tenemos un representante de la OGA, que viene a ser el presidente de la comisión, un representante de la oficina de contabilidad o quien haga sus veces, y un representante de la oficina de abastecimiento o quien haga sus veces. Bien, era la última consulta, Carlos. Sí, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos su gentil asistencia nuevamente y espero haber espero que haya servido esta capacitación para despejar las dudas que hayan tenido con respecto a la gestión de inventarios, las bajas y disposición de los bienes muebles en almacenes. Gracias, Carlos, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Gestión de Inventarios, Bajas y Disposición Final de Existencia en Almacenes del Estado, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.